Bien, como les decía, vamos a arrancar con muchísima información que tenemos para compartir en el día de la fecha. Hoy todavía no concluyó la fecha del domingo, no concluyó la fecha del domingo, mirá lo que digo, mirá la confusión que tengo, el domingo hubo elecciones, por ende jugaron el viernes el clásico se va a jugar esta noche, se jugó el clásico de Brinkmann por la zona B, recordemos que con respecto a la otra zona tiene una fecha adelantada, además también se jugaron los partidos, los de Suardi con los de Morteros, que los dos fueron empates, que ayer compartíamos en las imágenes, el 0-0 en Suardi entre 9 y Sportivo, estuvo Gerardo presente, según me comentaron, le vamos a preguntar un poco, y también jugó Tiro Federal y Deportivo Morteros ante Junior, que empataron 1-1. El clásico de Brinkmann también fue 0-0 el viernes. Eso lo que se jugó. Lo que resta por jugarse esta noche es Porteña ante el 9 de Freire. 9 de Freire, si gana, se acomoda a la tabla de posiciones. Recordemos que al tener una fecha adelante le quedan menos puntos en juego, pero bueno, ya también se nos viene, no terminó la fecha, pero se nos viene el clásico de la ciudad de Morteros y tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de, sobre todo, más allá de lo futbolístico, los lesionados o no, tenemos que hablar de las entradas, cuántas personas pueden entrar al campo de juego, si es que se extendió. Yo creí que para esta época del año, comparándolo con el primer partido, vamos a tener a lo mejor alguna flexibilización. Bueno, en principio por ahora, nada. O sea, va a haber 250 entradas. 9 ha cambiado el sistema, está vendiendo abonos, de los cuales ya ha vendido varios, quedan muy pocos. En caso de completar ese cupo de abonos, no habrá entradas anticipadas. En caso de no llegar, va a haber unas pocas entradas anticipadas para que la gente lo tenga en cuenta y que quiera estar presente en la Villa de los Deportes el próximo domingo. ¿Cómo les va a todos? Los saludos enseguida, nada más. Muy bien, y charlamos con el Qué visita, Sí. Qué visita tenemos. Un placer, la verdad que sí, poder charlar con Gerardo Acuña, porque la verdad que siempre es lindo charlar de fútbol. Toro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. La verdad que lindo charlar con vos siempre de fútbol. Lo primero que te tengo que preguntar es cómo analizás tu paso por Estudiantes, por la segunda categoría del fútbol argentino. Bueno, como experiencia obviamente que muy positiva, analizándolo de donde uno sale o de donde uno venía, que era la Liga Regional o los torneos federales. Desde ese punto obviamente que es muy positivo. Después la vivencia de estar en un plantel y en una competencia profesional, con lo que implica jugar y estar trabajando en ese nivel, así que muy positiva. Todo lo que nos ha ocurrido como cuerpo técnico, la verdad que ha sido bueno y ha sido de aprendizaje, entonces más allá del resultado final o cómo se terminó dando nuestra salida, obviamente que sigo sosteniendo de que ha sido de aprendizaje y un balance muy positivo sobre todo para nosotros como cuerpo técnico. En el fútbol, donde los resultados mandan, yo decía, el plantel de Estudiantes ha cambiado mucho de aquel de Estudiantes que llegó a la final. Y me imagino que en esa primera reunión con Alicio, que siempre quiso tenerte, hace un tiempo ya había una charla para llevarte a Río Cuarto, eso que cuando uno charla seguramente habrá objetivos, tanto tuyos como lo de la dirigencia. ¿Se respetaron o no? Porque también hay que ver con qué material contás para afrontar un torneo de tanta importancia, más con la presión de haber perdido 2 finales. Bueno, el inicio del proceso nuestro empezó distorsionado por este tema que tiene que ver con haber perdido 2 finales, con poco tiempo para trabajar de parte de los dirigentes, obviamente de parte nuestra también, y en el medio de ir trabajando se fueron buscando refuerzos. La mayoría ya estaba armado porque mientras se jugaba la parte final de los ascensos, los clubes ya estaban de vuelta en pretemporada, y bueno, obviamente que eso también quita lugar a poder reforzarse de la manera que uno pretende, porque los jugadores y los equipos trabajan en función de eso también y tuvieron tiempo para hacerlo. A eso hay que agregarle que el plantel de Estudiantes se termina desmantelando con 12 jugadores, y bueno, cuando empezamos a trabajar, que fue el proceso nuestro, la primera parte de la pretemporada, que inclusive no fue una pretemporada habitual, porque a la tercera semana ya estábamos
haciendo amistosos. La primera semana fue de adaptación porque los jugadores venían del proceso de competencia y habían tenido nada más que una semana de vacaciones. La segunda semana fue apretarlos un poquito desde lo físico para en la tercera semana ya empezar con la parte de amistosos y bueno, no descuidar la parte física. Y bueno, cuando nos dimos cuenta ya estábamos compitiendo, al día 40 ya estábamos compitiendo y bueno, todo eso, cuando haces el análisis final, obviamente que te perjudica porque no tenés tiempo, primero, a acondicionar a los jugadores y segundo, obviamente, si priorizás la parte física, descuidás la parte técnica y bueno, en medio de eso nos tocó en la competencia ir mejorando, ir trabajando para poder, en ese tiempo que no tuvimos al inicio, ir ganándolo en la competencia. ¿Qué tal? Quería preguntarte, a ver, ¿cómo es el proceso de buscar las incorporaciones? Porque son algo muy importante para todo el proceso. Por ahí si vos tenías la libertad como para apuntar a ese jugador y tenías el apoyo dirigencial como para traer a ese jugador. Porque también es muy importante para tu proceso. Porque, a ver, generalmente pasa que hay un consenso muchas veces, pero otras veces no, debido al presupuesto, también debido a los objetivos que hay. Por eso quería preguntar si vos por ahí tenías total libertad como para traer aquí como decíamos. Bueno, está muy buena hecha la pregunta y vos sabés de esto, sabés que el consenso está siempre, pero no tenés la posibilidad de elegir todo el plantel porque bueno, en el fútbol no solamente por lo que uno le tocó vivir, sino por lo que pude conversar con otros técnicos, que es la posibilidad que te da esta competencia de tener trato con otros técnicos que ya tienen mucha experiencia en la categoría y bueno, todos padecemos lo mismo, de que los planteles no los terminamos de armar nosotros, sino que está esta idea de que el dirigente elige, porque bueno, puede suceder esto que termina sucediendo a mí, de que los técnicos pasan y los jugadores quedan, entonces en función de una idea a veces el dirigente considera de que tiene que aportar lo suyo también. Nosotros, de los 12 jugadores que hemos llevado, únicamente tuvimos la posibilidad de elegir 4 y de los últimos 4 de los últimos 4 que han llegado, que eran chicos de liga regional, que ninguno había tenido pasado por federales, muy lejos de la categoría, habían sido llevados con la idea de poder sumarse a un selectivo, luego con el correr del tiempo sumarlos al plantel profesional y terminaron siendo los refuerzos nuestros. Si bien hubo un consenso y sabíamos de que estos chicos iban a llegar al club, la idea no era que lleguen como refuerzos, entonces tuvimos que arreglarnos con eso también. Entonces, para cerrar la pregunta, habitualmente lo que me sucedió a mí sucede en todos los clubes. Porcentaje más, porcentaje menos, pero la dirigencia elige algunos jugadores, a veces por intereses, a veces por... La dirigencia. Sí, el dirigente por sobre el técnico. Yo cuando llegué ya había jugadores contratados, entonces es habitual que suceda eso. Obviamente que uno está al tanto del jugador que va a llegar, consultan sobre si... ¿Y si no te gusta? Bueno, hay veces que uno tiene que dar claro, tiene que dar los argumentos de por cuál el jugador, porque después lo tiene que tener y tiene que trabajar con ellos. Y bueno, nos ha tocado en situaciones donde hemos manifestado de que no es que el jugador no nos interesaba, sino que uno tiene que dar un argumento del cual considera de por qué puede llegar a tener menos minutos de antemano, porque después el jugador también los pide esos minutos, sobre todo en un plantel donde teníamos casi 37 jugadores. Entonces, en función de eso, darle posibilidades a todos no es fácil. Entonces, nosotros como técnico tenemos que tener argumentos sólidos como para decir, este juega por esta cualidad o no juega por esto. Gerardo, te corto 2 segunditos porque sé que este pibe, entre que nada temprano a la mañana, nada a la tarde, nada creo que a la noche, va al gimnasio y va a la escuela. Una cosa de loco. Va al mismo club que Fabricio. Vamos a charlar. Vamos a charlar un ratito con Dante Nicola Roque, sabemos que tiene poco tiempo y anoche él publicaba en las redes sociales esta citación de la selección argentina para participar en los Panamericanos Juniors en Colombia. ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo andas, Dante? ¿Todo bien? Hola, Manino. Sí, todo bien.
Bien, bueno, la verdad que más allá de que algo que se esperaba, porque más o menos creo que manejabas esa información de que podía estar presente, o siempre hay que esperar hasta que llegue la confirmación. No, siempre tenés que, o sea, te tiene que llegar la convocatoria para ver si estás oficialmente clasificado. Y yo tenía la marca B y no sabía si estaba oficialmente clasificado, y bueno, anoche me llegó la convocatoria. Bueno, 23 del país. Sí. A ver, Dante, me imagino que cuando te llega una citación es una alegría, que la compartís con la familia, la compartís con todo, pero esta ya no es la primera. ¿Siguen esos nervios de cuando llega? Y no, o sea, estoy muy feliz y contento porque cumplí mi objetivo con Tati y bueno, y también mi objetivo personal, porque yo quería entrar en un Panamericano Junior, porque va a ser el primero que se hace en la historia, va a ser la primera vez. Y a mí, siendo el más chiquito de los varones también, porque Junior es de la categoría de 22 años para abajo y yo tengo 17 años recién, y de los varones soy el más chiquito de todos. Y ya la mayoría son todos juniors ya. Claro. Yo todavía me queda un año más de juvenil. Entonces por eso yo veía que tenía la posibilidad de clasificar, y ese era mi objetivo de este año, como mi mayor objetivo. Hay una... Ahora a fin de mes, Dante, tenés un torneo clasificatorio, hablando de juvenil, para el sudamericano juvenil. ¿Esto es así? Claro, sí. Sumado todo junto, digo, ¿no? Todas estas competencias, claro, importantes. A fin de ahora de septiembre, ahora en 2 semanas, tengo el torneo clasificatorio para el Sudamericano Juvenil, que también es en noviembre, antes de los Panamericanos. Y yo no estoy oficialmente clasificado, pero ya tengo las marcas todas hechas. Así que cuando las haga ahora en este torneo, hagan tiempo, porque ya haciendo mis tiempos yo ya tengo las marcas A para clasificar al Sudamericano, y como que después del torneo que se va a hacer ahora saldría la convocatoria, digamos. Quiere decir que vaya a los Panamericanos y a los Sudamericanos. Bien, juveniles sudamericanos y lo otro ya sub-22, ¿no? Recién decías por Tati y por mí. ¿Por qué Tati? O sea, porque el otro día por ahí damos a conocer un poco una noticia de que a lo mejor te vas a ir a Córdoba, universitario, tiene que ver con esto. Vas a seguir, obviamente, imagino, ligado a Tati, porque también además en algún momento cumplió el rol de selección, de técnico de la selección argentina. Sí, lo decía por Tati porque nada, con Tati es mi entrenador, obviamente, y para él es un orgullo llegar a ese torneo, a ese nivel y todo, llegar a un nadador. Y también, y con lo que voy a hacer el año que viene todavía no lo tengo decidido, estoy viendo todavía, estoy probando. Y lo único que sé es que ahora tengo el Sudamericano y el Panamericano, y después todavía no tengo nada definido y lo estoy viendo, estoy como en un proceso, digamos. ¿Lo vas a preparar acá eso? Y todo. ¿Lo vas a preparar acá en Porteros? ¿Al Panamericano lo vas a preparar acá? Sí, lo voy a preparar acá. O sea, siempre con Tati voy a estar. Bien. Y en un futuro decía, estoy analizando, el otro día creo que Claudio daba a conocer un abanico de ofertas. Sí. Buenos Aires, que no sé si te gusta en lo personal, algo de Córdoba, y hasta ir a vivir y a comer de garrón de la tía en Italia. Él se quiere ir a Italia, bien entendido, él se quiere ir. Bien, contanos un poco por dónde va la decisión. Sí, estoy viendo eso, o sea, estoy tratando no la semana pasada, sino la anterior, fui a Córdoba a entrenar y me fui a probar también. Después, el año pasado también había ido a Buenos Aires, todo. Y nada, por eso te digo, estoy viendo, todavía no tengo nada definido, y cuando pasen los torneos estos voy a tener que tomar una decisión que probablemente o sea, de acá de Morteros me vaya. Pero también para estudiar, ¿no? La idea era esa, Dante, en principio, poder seguir nadando, pero sí, también estudiar, ¿no? Claro, mientras tanto estudiar algo. ¿No sabes No una carrera así, porque en el deporte de natación no puedes
o sea, hacer las dos Claro. cosas porque es posible no tener los tiempos con los horarios de entrenamiento y demás, pero para, o sea, a mí que me gusta hacer, me gusta estudiar y todo, para no perder el ritmo del estudio también, entonces estudiaré algo sencillo, digamos, no tan complicado. Idiomas quiere estudiar. Muy bien. ¿Es así? Claro, sí, inglés Bien. o algo de eso. La verdad que, bueno, Dante, ¿seguís entrenando cuántos turnos por día? Eh, Hago doble turno todos los días. Esta semana que tengo colegio voy a entrenar a la mañana, a la madrugada y a la tarde vuelvo a ir a nadar. Y bueno, los días que no tengo clase, la semana que no tengo clase, también voy un rato más tarde a la mañana. Pero siempre doble turno todos los días. ¿Se intensifica más previo a este tipo de competencia o sigue más o menos el mismo ritmo? No, ahora estamos entrenando muy duro con Tati, estamos haciendo unos trabajos muy fuertes. También estamos metiéndole mucho al gimnasio y además complemento, o sea, con el agua también. Y no, estamos entrenando muy fuerte. 5 de la mañana arranca. El turno de la mañana es 5 a 7 y a la tarde 16:30 a 19. Y cuando duerme mucho, va a las 8 de la mañana a 10:30. Claro. Además el presupuesto que debe ser alimentar semejante monstruo. Sí, Porque se gasta mucha energía en la pileta, pero también hay que recuperarlo, ¿no? Porque además también Sí, a ver. está con la nutri, hay que cuidarse. Tampoco es que vamos a hacer, si bien se gasta mucho, pero hay que saber, hay que aprender a alimentarse también, ¿o no? sí, obvio, siempre. Me contaba Turelli que él tiene que también decirle al entrenador que cómo se va alimentando, ¿no? Claro, Es un complemento. para dosificar un poco también los Exactamente, trabajos. todo el trabajo, exacto. Estamos hablando de un deportista de elite aquí, ¿no? Estamos hablando de que este chico con 17 años va a estar en un panamericano y en un sudamericano. Y todavía Da- con un par de años por dando competir, ventajas. dando ventaja de 5 o 4 años, es decir, está entre los 23 mejores, pero de categorías más grandes que él, es decir, un fenómeno. Es un fenómeno que casi juega a las bochas. El otro día Jorge Abrán te contó una anécdota, que ahora tenemos el otro protagonista. ¿Es cierto eso? Que una persona de apellido Corigliani, que no sé si no es pariente tuyo, te cambió la Néstor. carrera. Pues, Sí, el chichi. ¿Cómo Sí, fue? ¿Es como lo cuenta, Jorge? No, porque yo me acuerdo que fue en la cancha del 9 de julio. Sí. Nunca me voy a olvidar ese día, porque bueno, quedó traumado. Estábamos entrenando y bueno, el chico estaba explicando y yo estaba distraído, o sea, estaba viendo la tierra, qué sé yo, no me acuerdo bien que estaba viendo. Y agarró el tizón y me pegó, o sea, en el pie, digamos. Y de ahí no quise nunca más, porque mi abuelo siempre me iba a ver a entrenar, entonces, nada, agarré y me fui con mi abuelo, pero no quería, no me gustó. Y de ahí nunca más las bochas. No, sí, nunca más. Las bochas se perdieron. ¿Un gran jugador o uno más o menos? No, era bueno jugando, era bueno. Salí tercero en un nacional. Muy bien. Bien. Muy bien. Pasó por la escuela de fútbol también. Ha tenido su momento ¿sí? en la escuela de fútbol. Sí, no sé si se acuerda de que pasó por la Sí, escuela sí, de sí. fútbol. Sí, sí. Le sacaba Sí, dos también. cabezas a todo. ¿En tu escuela? En mi escuela, sí, Mirá. sí. Característica como jugador de fútbol: delantero, defensor, volante, No sé, todo terreno. claro. Y jugaba. Ahí jugaba. Dante, bueno, agradecerte estos minutos, felicitarte como siempre, saludos a toda la familia, desde los abuelos para abajo, a todos, a Tati, bueno, y a todo el equipo, a Pablo, a todos los que están trabajando para que vos tengas y puedas obtener estos resultados que te puedan llevar a este tipo de competencias internacionales, que la verdad, como siempre decimos, es un orgullo que puedas representar a la ciudad de Morteros y a toda la región, porque la verdad que son muchas cosas lindas que pasaron en poco tiempo. Bueno, muchas gracias primero que nada, bueno, a usted y después a toda la gente que siempre está y apoya. Así que gracias a usted y saludos a todos. Para que te enseñe una cosa que vas a tener que aprender porque tenés 17. Tenés que empezar a meter los chivos, agradecer a las empresas que me acompañan y las vas nombrando de a una. Porque después cuando te agarran los de medio Buenos Aires, Córdoba, vos en el medio los vas metiendo. Por ejemplo, yo te preguntaba a la nutricionista, vos tenés que chiviar a la nutricionista, después las que te auspician, vos en el medio andás metiéndola.
Bueno, primero que nada agradecer a mi familia, a mi entrenador y bueno, también a mis sponsors y nada, a todos mis amigos, a toda la comunidad mortera en sí. Dante, un abrazo grande, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes y saludos a todos. Chao, querido. Gracias, Dante. Bueno, seguimos charlando un ratito con No tiene ropa para dónde ponerse. Claro, viste, queda muy no chiquita es la como Lardo. Ya va a aprender, igualmente ya Sí, va a aprender. sí. El abuelo me contó que le pegó con la chuza en la cabeza. Él dice que le pegó con el pisón en el pie, ya es un acto criminal. Cosa que te peguen con un pisón. ¿Sabés lo que es el pisón? Sí, pero bueno. Es pesado, es hierro. O sea, usted no estuvo, no participó de esa anécdota, sino que le No, contaron. pero el abuelo ¿Sí? me contó que le había pegado en la cabeza. Bueno, un Bueno. chirlito, pero pegarle así. El abuelo te lo contó, pues sabía que vos a lo mejor lo contabas en la tele y dijo, a lo mejor es mucho más drástico. grave, claro. Y bueno, entonces ahora ya sabemos toda la verdad. ¿Tomamos conciencia de lo que es este pibe? No, Estamos hablando de panamericanos y sudamericanos con 5 años menos que se cumple la mayoría de la edad, de los 22. sí, la verdad es que Digo, Potencial. estamos hablando del potencial que tiene a futuro y por sobre todas las cosas, entrena acá. Es un producto de acá. Yo tuve la curiosidad de ir a verlo una mañana, en pleno invierno, ¿no? Es increíble lo que hace. 6 de la mañana meterse a la pileta, después 1 hora de gimnasio con su profe mano a mano, y es todos los días 2 veces, ¿eh? No es que va un rato cada tanto y nada. Estamos hablando de un deportista de elite, de alto nivel. Por eso tanto los mejores 23 del país, insisto en esto, resignando edad, que no es un dato menor. ¿Por qué quiero decir esto? Todavía el desarrollo que tiene por delante, aparentemente, ¿no? la posibilidad, más allá de la ventaja que puede estar dando acá por la pileta, la extensión de la pileta que es de 25 y deberíamos tener una pileta de 50 para semejante proyecto, Sí, pero bueno, todo seguramente es una cuestión de análisis, de revisar y analizar un montón de cosas, pero a su vez está entrenando con el entrenador de toda la vida, que no es cualquier entrenador, también forma parte del cuerpo de la selección argentina. O sea, Sí, claro. No, también habla de la calidad del entrenador que tenemos acá. sí, Habla de potenciar a Turelli, por eso digo, es un equipo de es como trabajo. que se potencian todos Todos juntos, exactamente. Sí, como no. La verdad que, y está bueno, está bueno esa hermandad, esa mancomunión que tienen profe con el deportista, eso seguramente hace que los entrenamientos, porque tampoco es fácil, yo en algún momento salí, compartí cosas con José Melán, y llega un momento de la vida que vos ves que todo, en el mejor momento de José, o previo al mejor momento, decís, papi, no quiero más, José, con todo el esfuerzo que hiciste de acá hasta ahora, seguí que ahora vienen los mejores años, hay que también tiene que estar la familia Claro. en el apoyo y la contención de eso. Y porque el deporte individual para mí tiene que tener otro plus, me parece, ¿no? Sí, pero igual el colectivo deporte- te puede salvar otro en un momento, a eso me El refiero. deporte de élite tiene un nivel mental, un desgaste mental muy, muy grande. Y más cuando es grupal, por ahí no se siente tanto, Claro. pero en lo individual, Individual, que no te salva tener nadie. todo, llevar una carrera de esa forma para llegar allá, y no es fácil, no es fácil. Bueno, compartieron plantel en el 9, ¿en el 9? Sí. ¿En No en Atlético? Atlético. Y en Atlético. En tiro no, ¿no? No. ¿Cómo era Sánchez Varela? ¿Era medio flojito o había que estarle o no? Me parece que vos tenés más carácter que él. No, bueno, Fabricio, cuando nos tocó compartir plantel, ya era un jugador consagrado en la categoría y bueno, tenía que demostrar menos de lo que tenía que demostrar yo. Entonces, por eso hizo la carrera que hizo y bueno, a mí me costó un poco más. Pero no, era un jugador que obviamente que estaba para lo que fue después su rendimiento y lo que logró en la categoría. Entonces cuando llegaste a Atlético él te fue llevando la mano, te fue abriendo el camino, ¿no? Sí, bueno, uno era joven, no recuerdo mucho, pero Vivía al tampoco lado, fueron muy... vivía al lado de- Sí, no fue mucho Yo volví de tiempo. Olimpo, ¿no? Porque yo había salido campeón con Olimpo y volví esos 6 meses Sí. y fueron poquitos. Fueron pocos partidos, Fueron sí. poquitos partidos. Yo lo transmití a los dos, desde la época que soy de Atlético. Siempre recuerdo un partido en la cancha de Quilmes, y jugaron los dos. Yo no sé si iba a jugar con Gerardo de entrenador. no sé. Eso, Está medio complicado un enganche así como Sánchez He Varela. tenido jugadores de características de Fabricio López en el proceso de que llegamos ahí a finales, que era muy parecido de característica a Fabricio, jugadores del típico enganche, de asistir, de acompañar el ataque más que finalizarlo, de armar más el juego, de que darle final al juego. No, pero Emiliano Blanco no jugaba, igual que Fabricio, era otra cosa. No, Blanco no, Blanco es característica más extremo, más por afuera.
Sí, era más. López dije yo, ¿no? Sí, sí, no, pero ahí vos no escuchás lo que Claro, dice. claro, Está eso comparando tenemos acá. a Blanco con López, nada que ver. El juego es distinto. Sí, sí, bueno, puede ser de los que tuve acá en tiro, Bueno, Juan Bueno, que después tuvo un pase por 9 también, de esa característica. Juan quizás con un poco más por característica de centro delantero, que no le gustaba mucho jugar, se tiraba hacia atrás, y era un jugador que armaba, organizaba, pero también tenía mucho gol. ¿Y Ola Articochea, cómo lo definí? Hola, Articochea. No, perdón, este que pasó ahora, Ortigosa. Ortigosa. Ortigosa, bueno, Néstor, un personaje, un señor del fútbol, un tipo que tiene mucha experiencia, que bueno, que me adelantó todo lo que iba a pasar en todo mi proceso, un tipo que la tiene... ¿En qué sentido Gerardo te adelantó? Y de todo, él conoce la idiosincrasia de lo que son los clubes, venía de San Lorenzo por un paso por Central, donde le tocó ganar todo, de jugar un mundial, entonces están esos detalles que quizás, bueno, yo era mi primera experiencia, o fue mi primera experiencia, y la verdad que se ha abierto de muy buena manera. Hemos tenido alguna diferencia en el día a día, desde el entrenamiento, desde el posicionamiento dentro del campo, que ha terminado muy bien la relación con él, muy amena, pero que bueno, en todo ese proceso hemos encontrado situaciones o charlas en donde él se adelantaba a lo que iba a suceder, claro, desde la parte deportiva y la parte extradeportiva, pero la verdad que haber trabajado con él fue muy bueno, porque ojalá que tenga la posibilidad de seguir teniendo ese tipo de jugadores, porque te dejan mucho aprendizaje, porque bueno, está en el mínimo detalle donde constantemente te exigen. Claro, marcaste que hubo una diferencia de la posición de la cancha. Uno sabe que juega de volante central, uno ve la televisión, ve el partido, va a la cancha. ¿Cuál era tu idea para con Ortigosa? ¿Qué pretendías más de él? Bueno, fue Porque mutando un poco un momento, disculpame Gerardo. Sí. El estudiante previo a Ortigosa jugaba un ritmo, con Ortigosa jugaba a otro ritmo, es decir, ya había más pausa en la mitad de la cancha, porque era la característica del juego. ¿Cuál era tu idea? ¿Cuál fue sí, tu bueno, idea? Esa apreciación de Nahuel es muy previsible por la característica que tiene lógica, claro, Ortigosa de jugar, que es un jugador más pensante, de organización, como lo hablaba recién de Fabricio, en donde el estudiante previo a la llegada de Néstor era un equipo muy vertical, donde recuperaba y las transiciones eran muy rápidas, y pasó a tener un poco de freno en esa creación, donde Néstor te da esa pausa que muchas veces se necesita, y bueno, como que tuvo que cambiar el equipo alrededor de él también, pero bueno, vuelvo a repetir, mi experiencia con él ha sido muy buena. Desde lo posicional fuimos mutando un poco, porque bueno, como explicaba anteriormente, fue tan corto el periodo de la preparación, donde fueron llegando jugadores mientras íbamos haciendo los amistosos, y cuando llegamos a la competencia, todo lo que habíamos hecho de amistoso, se nos terminaron cayendo 5 jugadores previo al inicio de la competencia. Entonces el haber tenido poco tiempo de trabajo influyó mucho en el primer armado de esos 4 o 5 partidos, hasta que pudimos tener el plantel a disposición. Y Néstor empezó nosotros empezamos jugando en un 4-3-3, donde él jugaba como un interior. Después pasamos a jugar un 4-2-3-1, en donde hacía como segunda contención, más suelto, con menos obligaciones al retroceso, y después la parte final, previo a su ida a San Lorenzo, terminó jugando como media punta, que yo consideraba, y después hablándolo con él, de donde más cómodo se sentía, donde le permitía esa pausa y ese posicionamiento en el campo, donde podía tener mayor cantidad de minutos en su mejor condición física, como para poder soportar la intensidad con la que se juega en la categoría. Menos recorrido. Sí, menos recorrido y menos obligaciones al retroceso. Entonces seguíamos presionando alto con él, en donde los metros a recorrer, las obligaciones eran diferentes, entonces al equipo le servía porque te daba pausa, porque te daba precisión. Fue uno de los jugadores en la primera parte del torneo donde tenía el 90 y pico de precisión en sus pases, entonces
tenerlo siempre es importante para nosotros. ¿Y en San Lorenzo ahora lo viste cómo está jugando? Sí, no lo he seguido profundamente como para analizarlo de lo que está haciendo, pero sí he visto algunos partidos. Está jugando de manera diferente, en un 4-4-2, Claro. en un momento Sí, hoy empezó en un 4-3-3, un poco más adelantado, luego retrocedió en el posicionamiento y está jugando con Ciro Rosanecro en un 4-4-2, más contención. Salió, fue el primer cambio, Sí, le aún está- ganando su equipo. De volante central ya le está costando. Por ahí uno, como vos, bueno, vos lo tuviste en el día a día. Yo creo que la posición donde hoy en el fútbol actual, donde más cómodo se pueden sentir e insertarse es de media punta. Porque por ahí, y teniendo por ahí wings o volantes muy dinámicos, porque él es jugador de pase. Sí, sí, Entonces sí. vos por ahí, en una presión alta que proponés, él tiene espacios no tan largos como para ir a presionar. Pero Sí, en una sí. mitad de cancha le queda muy grande quizás en estos momentos a esta altura de su carrera. Sí, sí, Me parece a mí. ¿no? Comparto, ¿no? Aparte las dimensiones de la cancha de Claro, San Lorenzo es son la más muy grande del grandes. país, tiene 108 metros por 75, Sí. imagínate lo que es. Una estancia. Sí, sí, grandísimo. Y vos, Gerardo, perdón, ¿no? tu idea principal, fuiste con una idea. ¿Sentiste rápidamente el convencimiento de los jugadores para poder mostrarla? ¿O costó? Porque no. generalmente se habla de los jugadores, vos tuviste la suerte de manejar jugadores de liga, jugadores profesionales. Y uno sabe que por ahí el convencimiento de jugadores de liga es difícil, entonces como estamos más cercanos nosotros los conocemos. Totalmente. Pero bueno, el fútbol profesional requiere otro tipo de jugadores. Por ahí quisiera ver ese paralelismo y si pudieron Sí, sí, bueno, demostrarlo de la mejor la manera. respuesta es un poco larga porque no dan los tiempos, pero para hacerlo corto, el jugador profesional lo que tiene que obedece a estas situaciones porque saben que hay alguien delante que está capacitado para hacerlo, tiene que tener los fundamentos obviamente, porque el jugador percibe rápidamente si estás a la altura o no de la circunstancia. En función de eso hemos tenido un gran grupo, nosotros no hemos sufrido situaciones donde a veces tener demasiados jugadores de jerarquía o de niveles, como puede ser un Ortigosa, si tenés demasiado, donde empiezan a influir demasiado los egos, pero en este caso nosotros no hemos sufrido esa situación porque los jugadores se sentían a gusto con la idea. De hecho, un poco la duda estaba al inicio de la competencia, era si podíamos lograr hacer lo que habíamos hecho en los amistosos, que fueron el primero con Belgrano, el segundo con Instituto, el tercero fue con... Con Instituto seguro empatado. Empatamos Empató todo. empatamos todos los partidos. 3 empataron, creo. Sí. 13 partidos, Y 14. también empataron. ¿Competían a ver quién empataba más? Y sí, y bueno, le mencionaba esta situación de donde el jugador se predisponía a hacer esa idea, estaba convencido, pero quizás generaba la duda si lo iban a poder trasladar a otro marco, que es desde la presión, desde que el equipo rival te acosa, de la necesidad del resultado. Y los primeros partidos la verdad que salió muy bien, en donde tuvimos hasta la fecha 11, fuimos el equipo junto con Agropecuario y Carlos Casares que más posesión tenía en todo el torneo, el que mayor cantidad de pases daba en campo rival. Bueno, muchas de las estadísticas que teníamos, que bueno, eso que lo que te da la categoría es eso, tenés Sí, mucha información, en donde tenés que saber suministrarla, pasársela de manera correcta al jugador, lo suficiente y lo necesario, porque también excederlo de información a veces Confundo. el jugador no solamente que confunde, sino que tampoco desea tanta información. Tratar de ser lo más preciso posible en lo que es en la oratoria, pero sí mucho trabajo. El jugador exige hoy mucho trabajo, lo exige porque ha cambiado mucho el fútbol en función de cuando nosotros jugábamos, que nos decían lo que teníamos que hacer y lo hacíamos porque había muchas cualidades. Hoy no quiere decir que haya menos cualidades, pero pasó a tener mucha influencia el técnico en eso, en donde el jugador, porque percibe mucha información, ve del fútbol internacional y pregunta, se lo ve muy curioso, pregunta todo lo que haces, te exige argumento en todo lo que haces, del por qué lo haces, si no lo convences te lo vuelve a preguntar, entonces como que tenés que estar siempre, no solamente en campo, sino fuera de sí, con el argumento necesario para convencerlo. Bueno, en ese convencimiento nosotros a lo largo de la competencia lo hemos tenido un grupo donde estaba comprometido, no solamente por lo que hablaba, sino por lo que veíamos en los entrenamientos y después llevado al campo. Creo que lo nuestro desde el resultado no ha sido malo,
en función de lo que teníamos y de lo que nos tocó analizar, o sea, analizamos de lo que recibimos, en qué momento lo recibimos, lo que pudimos hacer en función del tiempo que tuvimos para trabajar ese grupo y dónde llegamos. Nosotros, cuando me tocó salir a mí, estábamos en el 10º puesto, a 6 puntos de clasificar a Copa Argentina, que era el objetivo que tenía el club, en donde si bien no habíamos ganado en las últimas 11 fechas, en esas 11 fechas estuvimos más cerca o merecimos mucho más en el resultado que lo que hemos conseguido. Entonces sabemos que esto en esta categoría te exige mucho resultado y bueno, lamentablemente nosotros no lo pudimos dar. Ahí está, porque hablaba de los números que tenían a favor, pero eso el hincha ni el dirigente lo tiene en cuenta. No, bueno, ahí estoy viendo imágenes del partido con Talleres. El que pierde ese pierde a penales. El partido que perdemos a Y penales. le anula un gol a Luciano. A Luciano Rabalo sobre la hora. Bien anulado. Sí. Bien anulado, estaba adelantado. Bueno, este partido, bueno, nosotros manejamos estadística. ¿Hay un quiebre? ¿Puede haber un quiebre ahí? ¿O parte del quiebre? Digo, si ganaban o no ganaban. Y sí, sin duda que sí. Porque si vos ganabas, seguís en la Copa Argentina. La parte anímica juega el jugador. Un resultado positivo contra Talleres hubiese indicado otra cosa. Potencia el resultado. Bueno, de hecho fue en ese momento se hablaba de que Medina era el último partido, que si no le iba bien se iba, y hoy estamos hablando que es el puntero del torneo. Potencial puntero si gana. No perdió más, ganó todos los partidos. Exactamente. Y venía de un rendimiento no tan regular como lo es ahora. Bueno, en ese momento nosotros manejábamos información de Talleres es en la actualidad el tercer equipo en el mundo que mejor sprinta. El sprint es trabajar a una velocidad mayor a 19 km por hora. Está el Leeds de Bielsa, después hay un equipo que es el Southampton. Ya lo está dejando afuera a Varela otra vez. A 19 km promedio no corremos nosotros. No, en sprint corto. Sí, sprint corto. ¿Sí? En sprint corto. Bueno, ¿está ahí? No sé si ahí a nivel ese estaba. Perdón, estaba. Es la cantidad de metros que recorren a esa velocidad. Eso que bueno, nosotros eso lo pudimos suplir en un partido donde las diferencias eran abismales. Ver los números que tenían ellos, que recorrían ellos, la intensidad que lo hacían con un equipo de cualquiera de la categoría, salvo los grandes, Tigre, puede ser Belgrano en algún momento, pero imposible jugarles de igual a igual. Habíamos hecho un planteo en donde bajamos rendimiento de ellos, no pudimos nosotros manifestarlo en función de ataque, pero bueno, volviendo a lo anterior, todo eso, ese partido, por ejemplo, nosotros estuvimos en Buenos Aires, jugamos sábado, llegamos domingo cerca del mediodía a Río Cuarto y el lunes ya viajamos de nuevo a Rosario para jugar ese partido. No hay tiempo para trabajar. Y cuando te hablaba de la mejora en la competencia, tampoco es que tenés tanto tiempo, tenés competencia cada 4 días, cada 5, cada 7, cada 8. Entonces, cuando tenés semanas más allá de 6 días, podés trabajar la parte física. Cuando cuando jugás cada 4 o 5 días, difícilmente puedas mejorar, inclusive perdés, porque lo único que haces ahí es recuperar. Quiero preguntarte, Rabalo, ¿cómo fue Rabalo cuando estuviste vos? ¿Cómo es la actualidad? Se echó con una puerta de vidrio. No, Luciano, la verdad que se ha adaptado muy bien a la categoría, lo mismo que Matías Morales, que fueron 2 jugadores que yo había dirigido y que llevé a Estudiantes. Lo de Matías, problemas de papeles, no pudo estar en la primera parte y fue refuerzo en la segunda. Y Luciano arrancó algo retrasado de lo futbolístico, teniendo en cuenta que hacía 1 año y medio que no jugaba. Después del paso de él por Racing no había tenido continuidad, no pudo jugar, no se jugó liga, no se jugó federales, entonces eso le jugó en contra en relación a los compañeros que sí habían tenido competencia. Y después fue sumando minutos en relación a lo que demandaba el plantel y las condiciones que presentaban los competidores que tenían en su puesto. Recién decías un poco los jugadores los eligen, en algún caso los dirigentes, en otro seguramente un poco vos, pero tuviste la suerte, entre comillas, después habrá que ver el rendimiento de cada uno, hacer el análisis, que tenías conocidos, que ya lo habías dirigido y lo formaste casi vos en distintos puestos a Cainelli, que al Turco Ibrahim ya lo conocías, Ceresole, que después llega a Ceresole, también que lo habías dirigido, bueno, se te termina yendo Benavides, pero es como que ¿algunos los elegiste vos o la mayoría los eligieron los dirigentes? No, como te decía, de los 12 que llegaron al club, en donde tuvimos incidencia nosotros, fueron esos 4, que fueron los 2 laterales, Gil y Adim, Rabalo y Morales, después el resto obviamente. Siempre sabés de quién va a llegar porque hay opciones
y uno elige esa opción, o Claro. el dirigente da su opinión sobre esa, y bueno, después está en la negociación, lo económico que tiene el club para ofrecer, y en función de eso es lo que se puede elegir a veces. Claro, ahí está también de cómo va a jugar el equipo. O sea, porque depende, a lo mejor vos tenés una idea, la que tenías en Tiro. ¿La podías llevar a cabo con el plantel que tenías o tenías que convencer a un grupo de cómo te gusta jugar, que jueguen tus equipos? Bueno, la esencia uno no la pierde más allá de lo que tenga enfrente, hablando de grupos, y al jugador se lo convence cuando estás dentro del campo. Obviamente que si tenés un jugador ideal para tu forma, tu metodología, es mucho mejor que si viene de otra manera. Nosotros nos tocó agarrar un plantel donde venía de 5 años con un cuerpo técnico donde jugaba de esta manera, que jugaban más directo, jugando con 2 centrodelanteros de casi 1,90 m o 1,87 m, en donde el equipo no tenía tanta generación de juego, sino que jugaba más vertical. Y pasamos a una situación opuesta, de generar más juego por lo colectivo y no redundar tanto en lo individual, porque en ese momento Estudiantes jugaba eso, era los 2 delanteros que tenían, que era Sepúlveda, Ferreira, o que fueron mutando a veces César, en esa posición de centro delantero, con Cainelli por un lado, bueno, Ibra cuando estuvo por fuera también, bueno, distintos jugadores que fueron jugando en esas posiciones, pero eran equipos más de respuesta que de propuesta. Nosotros éramos un equipo donde proponíamos o teníamos la intención de ser protagonista teniendo la pelota, y en función de eso fuimos trabajando lo que necesitábamos para este modelo de juego. ¿Te quedaron cosas pendientes en el momento de decir hoy estás acá, ya no estás más en Estudiante, y decir, tendría que haber hecho esto, cómo no hice lo otro? Situaciones que por ahí te sienta de decir, a ver, no las pude hacer, o no las hice, no se me ocurrieron en ese momento, o no me animé a tomarlas, determinaciones, situaciones, o te vas vacío, de decir, bueno, entregué todo, dejé todo, probé todo, y bueno, me voy a dormir tranquilo. No, de hecho, bueno, como te dije, nosotros empezamos con un plantel pensando en el inicio de la competencia. Obviamente que después el día a día te puede llegar a cambiar por rendimiento, ya sean buenos o malos, de los que inician, de los que están afuera. Pero cuando tuvimos que cambiar el sistema, cuando tuvimos, bueno, en un momento me toca dejarlo afuera a jugadores importantes que dentro de lo que había sido el pasado en el proceso anterior han sido importantes. Bueno, Ortigosa también en su momento cuando no tenía participación, y bueno, siempre hice lo que demandaba para el colectivo, siempre pensando en lo mejor para el grupo, y bueno, eso siempre fue tomado de muy buena manera, ya sea para lo bueno o para lo malo. Siempre pude, como me he manejado acá, considero de que si al jugador le decís las cosas en su momento y con respeto y con fundamentos, más allá de que le moleste porque no le toca participar, a nadie le gusta salir, que es lógico que te encuentres con eso, pero bueno, el jugador profesional no solamente que lo entiende, sino que se entrena para volver a ganarse ese lugar. ¿Mandaste un profesional a la liga en un momento? ¿Unos profesionales jugaron en la liga? Sí, no jugaron liga. No jugaron liga. O sea, sí, jugadores que tuvieron contrato pero que no estaban en consideración. Así fue. Así, eso sí. Eso. Pero normalmente sucedía antes de mi llegada también, jugadores que quizás no estaban con posibilidad de jugar la primera nacional, iban a jugar local, eso sí. Pero seguían dependiendo del club. Sí, entrenaban con nosotros. Entrenaban con ustedes, pero no jugaban, bajaban a la liga. Bien. Sí, después en un momento tomamos una decisión de bajar 3 jugadores que ya no dejaron de entrenar con el plantel profesional. Sí, eso también ocurrió. ¿Con quién te reunías para analizar el tema del equipo? ¿Quién era la cabeza visible del fútbol en Estudiantes? ¿El presidente? ¿Había un director deportivo? No, director deportivo no tenían. El presidente y 2 dirigentes que estaban en el día a día con nosotros. Con ellos charlábamos 2-3 veces por semana, no solamente de rendimiento, sino que con todo lo que está alrededor de un plantel, porque bueno, no solamente es eso, sino que después tenés que planificar lugares de entrenamiento, los viajes, bueno, junto con el resto del cuerpo técnico eran las reuniones que teníamos semanal, al menos con mínimo 2 para manejar. El futuro, ¿qué pretendés? ¿La misma categoría?
¿Es lo mismo para vos volver a otra categoría inferior? Como deseo me gustaría seguir en la categoría, obviamente, pero después el destino el que depara para dónde tiene que ir uno. Si tengo que elegir, obviamente que elijo esto. Uno sabe que lo hablábamos con Fabricio fuera de aire y sabemos que esto es la selva en donde tenés que demostrar, tenés que estar, no solamente que estar a la altura, porque a veces nosotros consideramos que hemos hecho un buen proceso con las armas que teníamos y los resultados no nos han acompañado, donde merecíamos mucho más de lo que hemos conseguido. Por eso de la valía de los jugadores, hoy ustedes miran o buscan nota de los jugadores que hoy cuando ya no estamos y siguen hablando de lo que hablábamos en el proceso con ellos. Claro. Entonces eso para nosotros es reconfortable. Pero bueno, a uno le gusta esto y obviamente que cuando tenés muchas más herramientas y podés explotar mucho más a un plantel profesional que cuando estás en una liga. Porque ¿Vos te manejás con representante? No tengo nada firmado con nadie, pero bueno, una vez que entras en este medio, en este lugar, representantes son los sobras. ¿Cómo era el día a día? Por ahí, porque muchas veces tenés dirigentes que se involucran en el equipo, a veces tenés dirigentes que realmente no aportan, pagan el sueldo, no te molestan, te dejan trabajar tranquilo. Tenés otros que mandan a preguntar, que tenés siempre esa persona que es como el nexo que está. ¿Cómo era el día a día con el presidente, con los dirigentes? El día a día, con el presidente iba el día que hacíamos fútbol nada más a la cancha, bueno, el predio donde se entrenaba, el día de fútbol sí siempre estaba, porque bueno, es una persona que quiere saber, más allá de que sabía todo lo que hacíamos, porque bueno, hay gente, tienen gente que pasa información, que eso supongo que debe ser obligación de él también tener que saber todo lo que sucede alrededor de un plantel. Nosotros convivíamos siempre con mínimo un dirigente que bueno, afortunadamente eran dirigentes que habían jugado al fútbol y que pasaron por el club, entonces eso te daba una posibilidad de poder charlar y de no solamente de lo que ellos querían saber, que lo entendían, sino que los argumentos que podíamos dar sobre cualquier situación dentro del campo, o por qué se hacía o por qué se hacía, lo entendían. Entonces es diferente cuando lo tenés que explicar a alguien que no está dentro de la cancha. ¿Y económicamente es un cumplidor? Sí, la verdad que sí. Debe ser de los pocos clubes que están al día. Si bien es uno de los clubes que en presupuestos más bajos, los sueldos de los jugadores siempre están al día. Gerardo, hablábamos recién de a lo mejor tuviste que explicarle algunas cosas o algunas diferencias que puede haber en un plantel, el cuerpo técnico con Ortigosa. Dos pesos pesados, Ortigosa por su carácter, por su experiencia, y Baldo está loco. ¿En algún momento tuvieron algún encontronazo o no? No. El profe Baldo. Germán no, con el que mejor relación tenía era con... Al principio fue medio tediosa la relación, porque bueno, sabemos que los jugadores que tienen una trayectoria ya y una edad como la que tenía Néstor, tenés que convencerlo de por qué haces todo, te preguntan todo, quieren saber todo, no comparten algunas cosas, sobre todo cuando tenés que hacer correr. Pero la verdad que terminó muy bien la relación, de hecho al día de hoy en el día a día siguen charlando. Pero no hemos tenido problemas con los jugadores, en casos puntuales por decisiones que tenían que ver más con lo grupal que con o diferencias desde lo humano. Son cuestiones profesionales que a veces uno tiene que tomar decisiones por el bien del grupo, que fueron el caso de César y de Ferreira. Después el resto no hemos tenido situaciones donde la hemos pasado mal. El grupo siempre apoyó, el grupo siempre ¿No se dieron los resultados? Sí. Nosotros teníamos un índice, bueno, las plataformas con las que se manejan en esta categoría son dos, y el índice que teníamos de gol estaba siempre próximo porque era un equipo que generaba. No teníamos la fortuna de ser efectivo, pero que generaba. Y éramos uno de los equipos que mayor rendimiento bajábamos a los rivales, donde teníamos el arquero, éramos el cuarto equipo con menos goles en contra, el que menos le pateaban al arco. Bueno, cuestiones que para nosotros nos servían, para transmitirle al grupo le servían, y que ellos en base a eso, porque el jugador lo convencés con eso, porque le podés hablar, trabajar todo, pero después si lo llevas al campo y no podés demostrarlo ahí. Entonces cuando analizábamos el juego,
lo que habíamos hecho y de lo que venía y de lo que hacían los rivales con los que nos enfrentábamos. El previo al partido, el rival le mostrábamos 4 o 5 partidos de la manera que venían jugando, si tenían cambios de nombres o de sistema y de lo que hacían. Y después cuando nos enfrentábamos nosotros a la semana siguiente, le mostraba de lo que pudieron hacer con nosotros. Entonces en esa baja de rendimiento nosotros éramos efectivos. No pudimos demostrarlo en el arco de enfrente, que es lo que debe dar bronca eso, ¿no? Digo, porque sí, se analiza, si no te lío mal, se analiza el resultado. Sí, sí, sí. Acá lo que importa es el resultado. Sí, sí. Era el cuarto equipo con más generación, el que menos gol le hacían, o sea, muchos puntos favorables, pero Sí. el resultado no era el definitivo, o en definitiva lo que coronaba todo eso, ¿no? Y Sí, seguimos bueno. analizando el resultado por sobre el juego. Sí, La sobre el Argentina- juego y sobre circunstancias. Acá la liga, yo por eso mencioné tanto, muchachos, en este programa, la primera fecha, echaron un técnico, primera fecha, porque empató un clásico, la liga. Imagínense la presión que hay a ese nivel. Sí, local, sí, ustedes también. igualmente el fútbol profesional uno sabe que se desarrolla de esa manera. Sí, pero acá no es profesional. No, Mauricio, ya van tres técnicos. no, voy más a lo que hablábamos Claro, sí. de que el equipo tenía situaciones, por ahí tenía llegada, era superior, pero no podía concretarlo en el resultado. Por ahí también tiene que ver el hecho de los refuerzos, porque vos Sí. generalmente la jerarquía, vos podés trabajar todo, podés Sí, armar, claro. el equipo tiene tu idea. Ahora, si el 9 no la mete, no tiene la jerarquía para terminar todo lo que vos elaborás, te termina cayendo prácticamente de lo que Ya vos nosotros practicás. yo siempre hablábamos de que no caerle a los que tenían que hacer el gol, sino que era una falencia que teníamos de equipo, como equipo, porque generábamos, nos faltaba la tranquilidad o el último pase o el finalizar mejor, pero más allá de eso, el contexto que nos rodeaba también, el por qué no llegábamos a esa situación de finalizar mejor. Y nosotros dentro del plantel en el proceso anterior había 5, que fueron 5 años, no había debutado ningún jugador del club y nosotros tuvimos la posibilidad de hacer debutar 7 jugadores, de los cuales eran chicos que estaban dando vuelta en el club y en cualquier momento quedaban libres porque ya estaban con 18, 19, 20 años, y hoy eso genera un capital para el club. Hay jugadores que ya tienen 10, 12 partidos en la categoría, donde uno tuvo la posibilidad de salir porque lo vinieron a buscar del extranjero. Entonces eso también tiene que ver también con un proceso donde para nosotros, por eso digo que es positivo por esas situaciones. Claro. Tener un jugador que estaba deambulando por el club y no tenía posibilidades y que posiblemente vaya a quedar libre y que hoy esté jugando y tenga minutos. Y un capital del club. Exactamente. Y un capital del club. Como director técnico, ¿a quién admirás? ¿En quién te espejás? Vamos a admirar, creo que los que vamos por la línea que uno como quiere jugar o como trabaja, Bielsa. Después hay muchos buenos técnicos, en donde de todos sacamos un poco, donde estudiamos mucho de los parámetros que utilizan para el juego que tienen, desde el Cholo Simeone, que se lo caracteriza por ser un técnico defensivo, que tiene sus méritos porque ha ganado todo lo que ha ganado y está considerado uno de los mejores técnicos del mundo, hasta Bielsa, Y Guardiola. Bielsa, ¿vos considerás que por qué Bielsa? Bielsa porque logra en los jugadores algo que es muy difícil, no solamente por la exigencia que demanda en los entrenamientos, porque yo tengo el ayudante de campo que tengo, que es Sastre, tuvo la posibilidad de estar, de convivir con Bielsa, y la manera en que se manifiesta cada uno de sus equipos dentro del campo, con los valores que representa en la vida, los lleva a cabo en el campo de juego, con la entrega, con ser equipo muy generoso, con ser equipo que te corren todo, lo que explicaba antes, de ser equipo que juegan una intensidad donde vos sabés que eso es casi imposible poder lograrlo, y él lo logra en cada uno de los clubes que pasa. No solamente eso que lo logra, sino que consigue resultados también. ¿Tuviste oportunidad de hablar Jorge, con él? aguantame un segundito, tenemos Sí, que hacer sí. una pausa. Sobre todo Bielsa. Vamos a hacer una pausa cortita y ya venimos con la despedida de Gerardo Acuña. Pausa y ya venimos. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
champion du monde de football. Córdoba comienza a vacunar sin turno a niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años que presenten comorbilidad o discapacidad. Para recibir la primera dosis, deberán presentarse con su DNI y el certificado correspondiente. En Capital, la vacunación se realizará en el comedor universitario, en el autobac del comedor y en el pabellón Argentina, mientras que en el interior continúa como habitualmente se realiza en el vacunatorio de cada localidad. La salida de la pandemia es la vacuna. Vacunate. Celebramos la puesta en valor de las canchas de bochas de piso sintético de Club Tiro Federal y Deportivo Morteros. Una gran obra impregnada de pasión, esfuerzo y dedicación que revaloriza este tradicional deporte. 3 canchas de primer nivel, óptimas para la práctica amateur y profesional. Club y Mutual Tiro Federal hicieron de este importante estadio uno de los mejores del país. Sueño Celeste 2021. 6.500.000 pesos en premios especiales. Pedila a promotores autorizados. Más de 120.000 consultas anuales, 17 especialidades médicas, 4 centros de atención primaria de la salud, más de 20.000 testeos COVID-19, más de 150 personas recuperadas en el nuevo hospital de campaña, 42 camas con oxigenoterapia, más de 25.000 dosis aplicadas. La salud como prioridad. Municipalidad de Morteros. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Más Unión? Pedila hoy y descubrí un mundo de oportunidades. Cobertura nacional e internacional para comprar en todo el país y en Uruguay, Paraguay, Brasil y Cuba. También a través de internet. Promociones especiales todo el año. Sin costo de emisión, renovación y mantenimiento. Y el respaldo y la atención que nos caracterizan. Más Unión es más para vos. Bien, arrancamos un nuevo bloque. Bueno, Toro, estuviste el otro día en la cancha viendo 9 y Sportivo. Obviamente te gusta ver fútbol por tele, internacional. Nosotros no, ahora sí hay un partido por la Champions League. Hoy. Sí, hay un montón. Empieza todo. Hoy está lleno. Liga Regional, ¿qué le viste a ese 9 que no pudiste dirigir? Que lo entrenaste un tiempo en pandemia. ¿Qué le viste a ese 9 de Acuña, de lo que practica? Porque ahora seguramente otro técnico tiene otra forma, otro estilo. No puedo hablar mucho porque para opinar hay que verlos entrenar o verlos jugar varios partidos, pero lo vi bien a 9, me pareció un equipo intenso. Por momentos creo que la cancha no ayudaba, no solamente por el piso, sino las dimensiones también. Sportivo también lo vi bien, me costó un poco en la parte final poder generar algo más. Pero un equipo que intenta también. Partido atractivo para los que analizan el fútbol, quizá para el que va a ver fútbol y no analiza profundamente, a lo mejor un partido, si bien hubo situaciones donde creo que el Ardito creo que fue la figura del partido, donde tapó, que creo que fueron 3 mano a mano. Sí, el primer tiempo y una de Gómez el segundo. Que fue determinante para el resultado final. ¿Tuviste a Martelotto? Sí, Agustino tuve en tiro. Partido me pareció interesante para analizar, si bien uno conoce a todos los chicos, hay que ver también el proceso de 1 año y medio sin jugar, a todos no le afecta de la misma manera. Y bueno. Falta una pausa en la liga, en lo que viste, lo poco que viste. Digo, ¿no crees que hay demasiada velocidad? Eso me traslada a que hubo 11 amonestados. Ritmo frenétrico. Yo creo que primero por las dimensiones se dio un juego así, habría que verlo, analizarlo jugando de día, con otra temperatura. Claro, es posible. ¿Qué tiene que ver también el hecho de jugar de noche? Yo cuando estaba en tiro, nosotros en un proceso analizábamos eso, cuando jugábamos de noche había mucho más paridad que cuando jugabas de día. Soportar una dinámica con una temperatura distinta a la jugar de noche me parece que influye también. Para vos es mejor, entonces, vos si te dan a elegir tus equipos o ese tiro, elegías jugar de día. De día, sí.
Y a veces jugaban de noche por un tema de recaudación y calor. No, porque se adelantaban partidos, porque recuerdo que eran porque se jugaban los federales los fines de semana, entonces tenía que jugar viernes a la noche, jueves a la noche, recuerdo que eran, y en eso la mayoría se hacían partidos mucho más parejos que cuando se jugaban con temperatura, o sea, en horarios normales. O sea, preferís jugar de día porque tú sabes cómo está preparado tu equipo. Sí. No para sacar ventajas, sino para poder mostrar lo que uno hace y en el horario que se debe jugar. ¿Qué tan difícil es estar sin trabajo? No me refiero a lo económico. Yo sé que ustedes, y sé que están súper preparados porque lo han demostrado, en el día a día, digo, no tener que preparar el entrenamiento de la semana, preparar, bueno, el caso de los viajes, ver quién está bien abajo o si me doy una vueltita para ver la liga, si puedo ir viendo algo. Digo, ¿qué tan difícil es hoy estar dificilísimo en casa? No, más la familia también. No pasa el día. Tenés que acomodar la familia también. Usted, sí, bueno, por suerte, bueno, eso se encarga mi señora, yo no estuve, no participé de nada de lo que ha sido el traspaso de los colegios de los chicos, de las nenas, pero el día a día sí difícil. Bueno, ahora esta semana, me gusta ver entrenamiento, esta semana no voy a ir porque tengo relación con los dos cuerpos técnicos, está el clásico en el medio, así que no. Las nenas, perdón, ¿van a la escuela de Río Cuarto? Estaba con toda la familia. ¿Y ahora volvieron? Y ahora volvimos, están acá. Así que están contentas de estar en casa de nuevo. Pero más allá de eso, difícil porque uno tiene una dinámica. Bueno, yo va a ser 10 años que estoy dirigiendo y he estado parado 4 meses del proceso de tiro a 9 y bueno, lo que va a ser ahora. Y te agarran un momento difícil para conseguir equipo, ¿no? Y sí, está finalizando los torneos. Claro, decías recién. Me gustaría seguir en la categoría, la competencia está en marcha, si bien ya muchos técnicos a esta altura van a empezar a dejar su cargo, no porque lo estoy echando, porque la competencia es así, pero es difícil entrar otra vez en el sistema del ruido, ¿no? Sí, difícil, sobre todo el momento de la competencia donde quedan 8 fechas o 7, 8 y 9, y bueno, seguramente va a haber despido, va a haber procesos donde hay clubes que van a empezar a trabajar en función del proceso para el año que viene, y otro que van a sostener hasta fin de año, porque bueno, en esto también se hacen muchos análisis, el hecho de traer un técnico con un plantel que no va a estar el año siguiente, entonces a veces prefieren seguir, no quemar etapas, continuar con el mismo técnico. Bueno, y en medio de eso, el poco tiempo que hay, también el Federal A, que está también finalizando, así que bueno, veremos. ¿Y si en ese interín aparece alguien de la liga y te llama? No descarto nada, hay que esperar el momento, ver lo que pasa, pero no soy una persona en la cual diga, no, yo hoy no quiero trabajar en liga. Lo que pasará, lo que tenga que pasar, vamos a esperar. Vuelvo a repetir, si es de la categoría, obviamente que es el anhelo que tengo, pero si tengo que trabajar en liga, lo voy a hacer con la misma humildad que lo hice siempre, no es porque haya dirigido otro nivel y no quiera dirigir. ¿Pasó con Mazola? Sí, claro, bien lo marcaste, está por la zona. Carlos cada vez que pasa, no solamente por Nacional, sino que ha pasado por Federales, siempre ha vuelto a su club, porque no es de origen, pero que siempre ha estado... ¿Montemaíz, por ahí? En Montemaíz, sí. ¿Y te animás a la primera A? Y es difícil. Es difícil saltar cuando venís de categoría. Bueno, yo vengo de Nacional ahora y no pude finalizar mi proceso, difícilmente se pueda pasar. Pero como animal uno se anima. No, por supuesto, pero obviamente que después lleva otra preparación, los cuerpos técnicos tienen que ser diferentes también, con mucho más numerosos. A mí me tocó ahora tener un cuerpo técnico de casi 12, 13 personas, en donde tenés que manejar todo eso también, que lleva un desgaste también, que hay situaciones en donde uno la tiene que saber manejar y delegar. Había cosas que a mí no me llegaban, pero que tenés mucha gente a cargo. Teníamos dos profes, 2 ayudantes de campo, tenía nutricionista, tenía en cuerpo médico, teníamos 8 personas. Entonces todo eso también es una responsabilidad que tenés que saber llevar, porque todos desde su lugar tienen sus intereses propios. Y bueno, en eso también es aprendizaje. Nosotros acá tenías el profe y el ayudante y al kinesiólogo no lo ves prácticamente, y allá tenés todos los días un médico, todos los días un kinesiólogo. Entonces todo eso, por eso digo que es de mucho aprendizaje lo que me ha tocado vivir. Y eso no lo sabe la gente, la cantidad de gente que hay alrededor de un equipo de fútbol.
No es solamente el 11 que sale a la cancha y si el 10 la metió adentro, ganaste 1-0, chao. Sino todo lo que tiene Todo que lo que lidiar tiene, el claro, entrenador, porque no es exactamente. solamente preparar el equipo para que juegue el domingo, sino tiene toda una logística, tenés gente que manejar, kinesiólogo, tenés que saber de todo. Y Siendo muchos entrenador egos. tenés que saber de todo. Y muchos egos hay. Sí, nosotros teníamos la problemática de que nosotros los jugadores no los podemos, la mayoría de los planteles profesionales los jugadores se tratan en el entrenamiento. Nosotros no teníamos eso. El jugador no estaba en el entrenamiento mientras estaba recuperando de la lesión. Entonces, hay días que a lo mejor no lo ves al jugador. Gerardo, ya te vamos agradeciendo, seguiremos charlando un montón porque la verdad que siempre es lindo charlar de fútbol, de esta experiencia que te ha tocado, pero quiero que escuches una noticia importante de las bochas. ¿Tenés algún familiar? ¿Tenés familiares bochas, Filo? ¿O no? Debo tener algunos que recuerde ahora. No, yo me acuerdo del abuelo del Zunino Oconio, famoso, número 9. Famoso no solamente porque era 9. No, jugaba muy bien, tenía unas condiciones. Yo no lo alcancé a ver bien, pero escuchaba los comentarios. Jugaba en los barrios, jugaba en el 9. Jugaba muy bien. Muy bien. Información de las bochas. Las bochas. Peligra la asistencia de Argentina al Mundial de Servín, que va a comenzar el 11 de octubre. Bien. Hablé primero un mensaje de Nicolás Preto, que está seleccionado, todavía no sabe él. Y después hablé con el técnico y de la selección. Se está enterando ahora. Se está enterando ahora, porque Nicolás Preto a veces no, mira. porque son 6 jugadores y van a sacar 4. El fin de semana hay una práctica y van a dar el equipo siempre que se pueda asistir. Hay problemas con los pasajes y me dijo el técnico con el tema de la sanidad. Claro. Tienen que llegar 10 días antes o 11 días antes, 10 días de cuarentena de aislamiento, competencia, y cuando vuelven lo mismo. Cuando vuelven lo mismo. Tienen que así que se va a definir la semana que viene. O sea, no se sabe si habrá representante. Yo lo veo difícil, empieza el 11 de octubre. Ya estamos. Estamos un poquito más de un mes. Menos de un mes. Un mes. Menos de Primero la práctica, decidir el equipo, conseguir la plata, viajar. Porque somos un país de cuarta para eso. El problema es practicar, porque si estás 10 días, ¿en qué lugar estás? En un hotel. Para el clásico se levantan parte de restricciones, ojo. La Placita Chipión, que es clásico, va a haber 500 personas. Entre 400 y 500 personas. Y esperan en Suardi para el clásico del domingo, que el viernes se levante las restricciones. En principio hasta ahora son 30 o 40 entradas de protocolo para el visitante y 150 entradas para el local. El jueves empieza a vender la gente deportivo entradas, veremos si el viernes abre. ¿Por qué digo esto? Porque está 9 tiros. Pero esto no viene en la provincia de Córdoba, esto es, el intendente de La Paquita con el comisario le avisaron a la gente del club que puede... Entonces pueden decir los intendentes y los comisarios. A mí me informan eso de La Paquita, Juan Manuel. Porque acá lo que se maneja es que en su momento las órdenes vienen de arriba. Entonces tienen que ponerse de acuerdo en el mensaje. Por eso yo pregunté quién autoriza, por eso pregunté, teniendo en cuenta el clásico de Morteros, ya Santa Fe otra cosa, Suardi Sportivo Junior otra cosa, porque es provincia de Santa Fe, el viernes creo que se va a levantar, pero en principio 150. Recordemos que hubo 3.500 en la carrera de auto, porque era automovilismo y motociclismo. 900 o 1000 en un boliche, claro, 900 en la carrera de caballo, hay cosas que no se entienden, 250 en la carrera de auto y así, o sea, no hay un parámetro claro, es la discusión que estamos teniendo hace rato. Totalmente. Hay básquet esta noche. Esta noche hay básquet, fútbol, Porteña con 9 Freire, el partido que no se jugó el viernes por el tema de policías, y también juegan Antártida con Devoto, por la presentación de Sportivo Grano también se postergó este partido. Recordemos que para completar la fecha pasada del básquet morterense juegan San Jorge con 9 y abriendo la fecha de la semana que viene el clásico, cierre de la primera rueda, ya adelantan Unión de San Guillermo Sportivo puntero invicto, Unión de San Guillermo segundo un punto, al igual que San Jorge.
Bien, nos tenemos que ir, Toro. ¿Viste qué fácil que es? Peligr a lo mejor en una de esas a la silla aquella. No, o la de Molardo. O la de Molardo. La de Molardo. Chao. ¿Viste qué fácil es esto? Si estás aburrido, mirá mi dice Fórmula 1, ¿te quedáis? Ven un rato con nosotros. Una opinión de automovilismo. Ahora, si tenés que igualar la cantidad de publicidad que tiene Molardo para sostenerte... No tuve la posibilidad de ver... No, imposible. No, pero con una de esas ya está salvado. Toro, la verdad que agradecerte. No, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el viernes. Gracias a todos por estar de otro lado. Chao.